Ya está grabando, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Seguimos con las webinars de ATISAS y en este caso es la cuarta y vamos a tratar sobre salas blancas en ambientes hospitalarios. Van a presentar desde la empresa Solclime, su director comercial Juan Antonio Herrero Lara, soluciones desde el punto de vista de climatización y ventilación para el control de infecciones. Durante esta hora y media que dure la webinar, va a intentar desarrollar tres ideas principales, como está puesta en el documento de difusión, que es controlar cómo reducir el riesgo de infección en un quirófano, mejorando el sistema de ventilación, las nuevas tendencias en el mercado para de la climatización de ambientes en habitaciones aisladas y diseños del sistema de climatización de una sala limpia. Así que, bueno, Juan Antonio lleva, creo que más de 17 años en el sector, enfocado a soluciones en el ámbito sanitario y creo que de las 4 webinars que tenemos, todas han sido muy interesantes, pero en el día a día y sobre todo tras la pandemia, creo que puede aportar un montón de luz y desarrollar nuevas ideas y nuevos campos de trabajo. Así que, bueno, Juan Antonio, como siempre, agradeceros el interés mostrado, la participación, la predisposición y, bueno, espero que nos vaya bastante bien, ¿de acuerdo? Así que nada, empezamos. Te quito la pantalla y te dejo, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla. Vale. Entiendo que es esta. Compartir. Sería el icono. Vale. Eso es, Estáis se ve viendo. perfectamente. Se ve perfectamente, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de enseñaros qué es lo que estamos haciendo o promoviendo principalmente a nivel quirófano. Juan Antonio, disculpa, te he silenciado, ¿vale? Porque voy a silenciar a todos los participantes y por defecto te silencia a ti también. Si puedes volver a conectar el micro. Yo ya estoy. Perfecto. ¿Me oís perfectamente? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Vale, por ir al grano. Queremos transmitiros un poco qué es lo que estamos presentando a nivel nacional, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel ingenieros de hospitales, ¿vale? Las soluciones que podemos plantear tanto para quirófanos ISO 5 ISO 7 como para habitaciones aislados o para salas blancas, salas limpias, ¿de acuerdo? Entonces, por ir al grano, voy a intentar hacer esto lo más ameno posible para todos los que estéis ahí al otro lado y confío en que os apuntéis las dudas o si en algún momento dado alguien tiene que cortar la presentación, pues a ver si me lo hacéis saber, ¿de acuerdo? Y me hacéis la pregunta que haga falta, ¿vale? Solclime es el importador a España de varios fabricantes, ¿de acuerdo? Dos de ellos están muy enfocados al sector hospitalario, que es Boreas, que es un fabricante de climatizadores cuya única gama es una gama con puente térmico TB1, y Halton, que es un fabricante, en este caso, de sistemas de climatización y ventilación de el interior del hospital. Es decir, con Boreas atacamos lo que serían cualquier tipo de configuración de UTA que alimentará a un quirófano, una habitación de aislados, un laboratorio, lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí movemos el aire y luego con Halton trabajamos la parte de dentro, ¿de acuerdo? Desde las compuertas VAV, los filtros y el manejo de ese aire, ¿de acuerdo? Vale. Rápidamente, simplemente que sepáis, me acuerdo que Halton es un fabricante finlandés que sigue siendo una empresa familiar, que vendemos muchos, como todas estas grandes multinacionales, que somos muchos trabajando en esta gran multinacional y que tenemos fábricas a nivel mundial, por eso es una multinacional, ¿de acuerdo? En Europa tiene fábricas en Francia, Alemania y en Finlandia, que es donde tiene la base principal de Halton, ¿vale? A nivel nacional, ¿de acuerdo? Su distribuidor oficial, ¿de acuerdo? Para una parte de su producto es Solclime, que somos nosotros, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis que tenemos compañeros que están totalmente centrados en la gama de cocinas industriales, lo que llaman food service, la gama marine, que es la parte de instalaciones dentro del mar, ¿vale? Por ejemplo, barcos.
y luego la gama de edificación, que es en la que nosotros estamos centrados. Nosotros somos el distribuidor oficial de la parte de edificación. Si alguno de vosotros tuviera una necesidad para cualquiera otro, de cualquier consulta a Halton de nuestros otros dos departamentos, oye, nos lo hacéis saber y yo os pongo en contacto con nuestros compañeros de Food Service o de Marine, ¿vale? Dentro de la línea de edificación, quiero que sepáis que hay dos líneas de producto, que una sería confort, entendiendo por confort, inductores, etcétera, etcétera, para unas oficinas, un colegio, una universidad, un hotel, ¿vale? Eso sería confort normal y corriente. Y luego hay una línea que se llama Vita. La línea Vita es una línea exclusiva para temas hospitalarios, ¿de acuerdo? Principalmente vamos a intentar dejar claro algunas soluciones para lo que serían quirófanos, laboratorios, habitaciones de aislados, habitaciones de pacientes o salas limpias, ¿vale? Si empezamos por la parte de quirófanos, que es un poco también la parte que más tiempo nos va a llevar, ¿vale? Simplemente recordar datos muy básicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de ventilación? Básicamente es reducir el riesgo de infecciones exógenas durante la operación, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir arrastrando. Tenemos que arrastrar todo lo que nosotros, las personas que nos metemos dentro, ensuciamos, porque en sí el laboratorio, digo yo, el quirófano es una zona limpia, ¿vale? Y luego hay un pequeño detalle que es intentar que las personas que estén dentro tengan un grado de confort térmico, ¿de acuerdo? Temperatura y humedad, correcto. Por mucho que nosotros digamos, o que los fabricantes digan que un sistema es maravilloso, luego hay una prueba que es infalible, que es la validación o validación-cualificación que hará una empresa externa, ¿de acuerdo? Que seguro que tenéis empresas en todos los hospitales, que va a hacer dicha validación bajo la UNE 171-340, ¿vale? Por lo cual, todo eso está muy bien, pero luego al final, si no pasamos la validación, es que algo hemos hecho mal, ¿vale? ¿Qué parámetros inciden en la cualificación de un quirófano? Pues están los parámetros ambientales, que son temperatura y humedad, evidentemente, microbiología, es decir, qué cantidad de microbios voy a tener pululando o depositados en ciertas partes del quirófano, ¿vale? Y un número de partículas, que también va ligado ese número de partículas directamente con el tipo de ISO, ¿de acuerdo? Que se nos va a exigir. ¿Qué parámetros de la instalación vamos a tener en cuenta? Pues la presión diferencial, evidentemente. Un quirófano en este caso va a tener que estar, por lo general, en presión positiva, ¿vale? Por lo cual, por obligación, vamos a tener que meter una cantidad de aire extra desde la calle. Luego entrará el debate o no de si queremos hacer un climatizador 100% aire exterior o no. Nosotros, como fabricantes, nos da exactamente igual. La validación del filtro EPA, ¿de acuerdo? Dentro de la validación del quirófano habrá que validar, ¿de acuerdo? Los filtros. Habrá que poder medir lo que son los caudales y las renovaciones por hora, el sentido del flujo del aire, si nos exigen un flujo unidireccional o un sistema por mezcla, y lo que sería el tiempo de recuperación, que es el tiempo que necesitamos para pasar de un estado, el que tengamos, al 1% de partículas medidas. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para pasar de un punto a solamente un 1% de dichas partículas? Eso llevará X minutos y si excedemos de unos minutos, si no excedemos de dichos minutos, tendremos una validación ISO 5 o ISO 7 que está estipulado, los tiempos que tenemos que tener de recuperación, y si excedemos es que algo hemos hecho mal y nos hemos quedado corto de filtro, sobre todo de caudal. Habitualmente será caudal, ¿vale? Volviendo con la pregunta, objetivo del sistema de ventilación. Pues básicamente es arrastrar cualquier partícula / microbio que pueda tener en el aire, ¿vale? Hacia un desagüe que le vamos a llamar retorno, ¿vale? Ese retorno puede ir hacia la UTA otra vez para volver a pasar por un H14 o puede ir directamente a la calle, como vosotros consideréis, porque esto sería el tema que hemos comentado de recircular o no recircular, ¿de acuerdo?
¿Qué te necesitamos? Además de mover aire que va a pasar por unos filtros EPA H14 que va a eliminar el 99,9999 partículas o cualquier tipo de microbio que pueda tener el aire. Pues necesito inyectar una cantidad mínima de aire, ¿de acuerdo? Para mantener un local en sobrepresión y además que nos sea capaz de diluir gases anestésicos. Y por último, no se nos olvide que tenemos personas dentro, por lo cual es importante no impulsar a una temperatura excesivamente baja, porque una temperatura excesivamente baja en la impulsión implica disconfort de las personas que están dentro. ¿Vale? ¿Cuáles son los métodos de cálculo establecidos para el cálculo del caudal? La verdad es que aquí a nivel nacional la UNE, por la cual nos regimos todos, es la 100.713, que viene a ser un derivado de la norma alemana. ¿Vale? Básicamente es muy sencilla. Establecemos en función de si es quirófano clase A, que hoy en día los clase A se denominan como ISO 5 o ISO 6, casi siempre son ISO 5, ¿vale? Y la norma nos dice, pues más o menos cuántos, nos da un margen de movimiento, ¿de acuerdo? Pues entre 40 y 30 movimientos hora, ¿vale? Movimiento significa 40 o 30 y 40 veces que yo paso por el filtro, ¿vale? Con un mínimo de 3.600 metros cúbicos hora, ¿vale? Para un ISO 5, ese es el caudal mínimo que puedo establecer, de ahí para arriba. Y es los quirófanos A o quirófanos ISO 5, pues suelen ser para trasplantes de corazón, pulmón, hígado, cirugía cardíaca extracorpórea, cirugía ortopédica, es decir, cirugía en la cual hay una incisión importante en el paciente. Los quirófanos tipo B, ¿vale? Que ahora se denominan, o por lo menos les estamos denominando ISO 7, pues básicamente lo que tienen es una exigencia menor en el número de movimientos hora y exigencia menor también en el caudal mínimo por cada local, por cada quirófano, ¿vale? Luego estarían los quirófanos tipo C, que equivaldrían a un quirófano ISO 8, ¿vale? Que aún tiene menos exigencia en cuanto al número de movimientos. Por otro lado, estarían lo que podríamos llamar métodos de cálculo por distintos criterios, ¿vale? Que sepamos que una vez tenemos el tipo de quirófano establecido, porque el tipo de operación que vais a hacer equivale a un ISO 5, un ISO 7 o un ISO 8, establecemos un número de movimientos, ¿vale? Y sabemos que raro es que esto falle. Pero que sepamos de dónde viene esto. Esto viene, ¿de acuerdo?, para intentar conseguir que lo que son las mediciones de CFU, ¿de acuerdo?, el confort térmico o los tiempos de recuperación, los cuales podemos calcular por separado, se cumplan, ¿vale? Al final, lo que establecemos como criterio para reducción de contaminantes CFU, ¿vale?, lo vamos a cumplir tal y conforme nos dice la 100.713, pero que sepamos que al final un ISO 5 debería tener una medición de 10 CFUs por metro cúbico frente a una ISO 7 que debería tener 100 CFUs por metro cúbico, ¿vale? Otro criterio importante sería el tema del confort térmico. Pues dependiendo un poco a qué temperatura mínima quiero impulsar, el caudal que estamos diseñando es correcto o no es correcto. Pues si tengo una potencia de 12 kilovatios, por decir algo, y quiero impulsar a 18 grados, pues eso se va a trasladar a un caudal que va a ser siempre mayor que si puedo impulsar a 14. Pero lo que pasa es que a menos temperatura de impulsión, esto implica menos temperatura y implica menos caudal, menos conductos, etcétera, etcétera. Pero claro, el aire que sale por los difusores a temperatura inferior va a crear un grado de disconfort mayor, ¿vale? Y luego estarían lo que son los criterios del tiempo de recuperación, ¿vale? Los cuales están establecidos que para un ISO 5, que sería un clase A, yo tengo que tener un tiempo de recuperación inferior a 10 minutos o un ISO 7, un tiempo de recuperación inferior a 20 minutos. La 100.713 es la por la cual nos regimos todos, ¿de acuerdo? Y tengo que deciros que la 100.713 en el RITE solo hace mención a la 100.713
en un epígrafe que dice, con respecto al caudal de ventilación en hospitales, referido a la 100.713. Creo recordar que no dice mucho, no dice nada más el RITE. No lo tengo ahora aquí en la presentación, pero si no recuerdo mal, en la última modificación, en la última variante del RITE, solamente hace reflexión a la 100.713 como norma para calcular caudales de ventilación en hospitales. ¿Vale? He resaltado ahí un poquito el tema del caudal de aire exterior, que sepamos, ¿vale?, que no es obligatorio hacer un 100% de exterior. La 100.713 claramente te permite recircular, ¿vale?, y mantener un mínimo de 1.200 metros cúbicos de exterior, porque es imprescindible para poder mantener sobrepresión y para poder diluir gases anestésicos. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que lo gracioso de nuestra norma, que es una copia bastante parecida de la norma alemana, alguien luego puso, a pesar de lo indicado anteriormente, lo recomendado es que en la totalidad del aire impulsado en el quirófano proceda del aire exterior. Eso es un comentario, ¿de acuerdo? O eso es una parte de la norma que da mucho lugar a confusión. O se puede o no se puede, ¿de acuerdo? No me puedes decir que sí y luego me dices que no lo hagas. Os puedo asegurar que a nivel nacional va casi por barrios. Te puedes encontrar zonas, por ejemplo, como en Valencia, que es donde yo estoy, en los cuales solo te permiten recircular cuando estoy en modo no operativo. Por el contrario, en Barcelona es muy habitual, o en Cataluña es muy habitual el tema de la recirculación. En Madrid me he encontrado con proyectos que sí, proyectos que no. En fin, no hay un criterio homogéneo a nivel nacional. Sí que es importante el tema de Juan la Antonio, recirculación. Sí, disculpe, voy a interrumpir, es una duda, ¿vale? sí, sí, por supuesto. Imaginemos que tenemos problemas con los caudales porque las UTAs que tenemos no dan potencia suficiente o ya con el tiempo pues ya no llegan a los 2.400 metros cúbicos hora. ¿Cabría la posibilidad de incluir en vez de o sea, un equipo climatizado, un recuperador y meterle directamente el aire de la calle, por ejemplo? Porque según el dato te permite hasta el 50%, ¿no? Si son 1.200 metros cúbicos, ¿no? A ver, No sé si me explica, no entiendo la si tú pregunta. tienes, imagínate que, voy a ponerme en situación, imagínate que tenemos un climatizador que hace 10 años movía Por ejemplo, 2.400, pero hoy ya sabemos que mueve porque ha perdido, porque tengo muchas pérdidas por el conducto, tengo más pérdida de motivo carga, X. de acuerdo por lo que sea, y resulta que tengo 2.000 metros cúbicos, ¿vale? En la norma te dice que tú te estás quedando corto de potencia frigorífica, o en la validación no la pasas porque el número de partículas se te excede. No, bueno, el Álvaro, ejemplo era simplemente que no cumplo el caudal. que no cumplo el Por caudal. ejemplo, Claro, ¿no? Sí, sí. si no Me cumples hago el caudal, Ujú. si no cumples el caudal, entiendo que el principal problema que tenemos es que a nivel de potencia me estoy quedando corto, potencia frigorífica, porque si en vez de pasar 2.400 metros cúbicos por una batería paso 2.000, esa batería ya no da la potencia que tenía que dar. Por lo cual, entiendo que te estás quedando corto en potencia y que posiblemente cuando haces el conteo de partículas, ¿vale?, que es el que te marca si es un ISO 5 o un ISO 7, pues lo tienes excedido, ¿vale? ¿Y cómo se podría mejorar? Pues pasando más veces el aire por el filtro. Pero como resulta que en vez de 2.400 tienes 2.000, pues pasas menos veces por el filtro. Si tú pones un equipo, si tú pones un equipo, si tú pusieras un equipo, un simple fan coil, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Estoy simplemente hablando mientras un fan coil que fuese capaz de coger el aire del local, pasarlo por su batería y su ventilador tuviese la potencia suficiente como para vencer un filtro EPA que tienes que añadir después de dicho filtro, yo quiero entender que sería una solución barata, pero ojo, porque un fan coil que sea capaz de vencer un filtro EPA que va a tener sobre 600 pascales de pérdida de carga, yo lo veo complicado. No, bueno, la pregunta va enfocada más si yo tengo ya un sistema de climatización, puedo completarlo porque con otra máquina con otra unidad, o sea, con otra UTA, pero que no esté climatizada, con una caja de ventilación, directamente con su sistema de filtrado. Yo creo que Era más podrías, que centrarme en el caudal, ¿eh?
Yo creo que podríais hacer una variante, y es que en esos quirófanos que te os esté quedando cortos se hace una mini UTA, porque es que fan coil que aguante 600 pascales yo creo que no vais a encontrar. Entonces, si se pone una mini UTA que tenga un filtro, un ventilador, ¿de acuerdo? Una H14, pero es que ese hay que meterlo luego en unos conductos. Y el H14 sería mejor si lo pusieseis en ese. Imagínate que nos faltan 1000 metros cúbicos, ¿vale? Pues habría que diseñar una UTA de unos 1000 metros cúbicos que sea capaz de tener un filtro, un motor, una batería, porque si os estáis quedando cortos de frío hay que añadir más frío al local, y que tuviese la presión disponible como para vencer una red de conductos de dos difusores con filtro EPA, ¿vale? 500 más 500. Y eso hay que intentar meterlo en el falso techo de cada quirófano. Como el aire exterior entiendo que ya lo estás metiendo con la UTA vieja, vamos a llamar, esa UTA vieja ya entiendo que le está llegando el aire exterior, con que le llegue mínimamente 1200 metros cúbicos de exterior a través de esa UTA vieja, tú podrías poner pequeñas unidades de recirculación que, añadiendo una mínima red de conductos y un par de difusores con filtros EPA, entiendo que a lo mejor podríamos cubrir ese defecto de potencia que estamos teniendo porque resulta que no estamos moviendo el caudal que corresponde, y como además quiero entender que las partículas que tengo en el ambiente se me están disparando porque no soy capaz de pasar X veces por los filtros EPA, he añadido una mini UTA con una red de conductos mínima que da servicio a dos difusores, dos cajones portafiltros con filtros EPA, 500 metros cúbicos más 500 metros cúbicos serían aproximadamente 1000. Y ahí estoy añadiendo un poquito de potencia, 1000 metros cúbicos con su batería da un poquito más de potencia frigorífica, y además voy a pasar 1000 metros cúbicos del local X veces. Voy a coger aire del local, lo voy a pasar unas cuantas veces por esos filtros H14 que me van a reducir el número de partículas en el ambiente. Si queréis, si hay algún caso concreto, lo que podemos hacer es verlo, porque yo lo único que estoy haciendo ahora es imaginarme situaciones, que no sé si lo estoy imaginando bien, lo siento. No, sí, ya te digo, era por el tema de centralizar, el tema del retorno, que era que por defecto siempre lo ponemos 100%, y bueno, digo, si es que en función del caso, si lo pues... ponéis 100%, si lo que tenéis es, sigo imaginando una instalación que es 100% en el exterior, pero os estáis quedando corto en potencia y sobre todo en que la validación no cumple porque las partículas se me han disparado, ¿de acuerdo? Añadir una mini UTA con la configuración que os he dicho es totalmente viable. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, pues nada, insisto, cualquier cosa que en vez de tirar yo de imaginación me planteéis casos más concretos, pues a lo mejor lo hago hasta mejor. Con respecto a la batería de refrigeración, simplemente me rijo bajo la 10713, nos explica que como mucho 4 filas, ¿vale? Y además a contracorriente. Esto significa que en el sentido del aire, el agua fría entra por la batería número 2 y sale por la batería número 1, ¿vale? Eso es simplemente normal. Y en cuanto a la recuperación de energía, simplemente es curioso, porque cuando te dejas recircular casi todo y solo 1200 metros cúbicos de exterior, el tipo de recuperador, a mi entender, nos tendría que dar igual. Porque si tengo miedo, ¿de acuerdo?, de que algún bichito me vuelva otra vez al local, en cuanto recirculo todo lo que yo quiero. Lo que pasa es que cuando tengo miedo de que ese patógeno me vuelva otra vez al local, pero es que para eso tengo los filtros H14. En fin, que simplemente lo dejo ahí. ¿Vale? Ahora, si os parece, voy a poneros una pequeña animación, ¿vale? Que no sé. Una cosa, Álvaro. Sí. Álvaro, simplemente, sí. A ver, este vídeo lleva un sonido, un señor hablando. Sí. ¿Lo oís o me oís a mí? Se escucha levemente. Sí, vale, perfecto. Ahora no mejorado, pero bueno, antes Prefiero que me escuchéis a mí, prefiero que me escuchéis a mí, porque este otro hombre es más aburrido que yo. Vale, bueno, pues seguimos, ¿vale? Básicamente, lo que vais a ver es que para un quirófano ISO 5, ¿vale?, en el cual Halton o muchos fabricantes pueden suministrar lo que es un flujo laminar, ¿vale?, que más que laminar deberíamos decir flujo unidireccional, más que laminar, ¿vale? Hay que ser consciente de cuáles son
las ventajas y cuáles son los inconvenientes o cuáles son los defectos. Más que la palabra inconveniente, voy a utilizar la palabra defecto, ¿vale? Y es que en una operación, vamos a decir, abierta, en el cual tenemos que ser muy pulcros con que la suciedad que metemos las personas con nuestra ropa principalmente no caiga, ¿de acuerdo?, en las heridas que están, en las incisiones que estamos haciendo, ¿vale? Esto significa que el sistema unidireccional es muy conveniente porque lo que hace es arrastrar. Es casi como un sistema de difusión por desplazamiento vertical. Él va a intentar arrastrar todas estas partículas, CFUs, etcétera, etcétera, hacia el suelo y desde el suelo ya empujaremos hasta los retornos, ¿de acuerdo? Que es verdad que están a dos alturas porque aunque nosotros empujamos al suelo, el aire sucio al suelo, por lo cual principalmente se lo va a comer el retorno de abajo, la norma nos dice que arriba tengo que tener un tercio del retorno, ¿vale? Por lo cual, este sistema unidireccional, que en el mercado se llama laminar, ¿vale? Es muy óptimo para este tipo de operaciones. ¿Qué defectos tiene? No sé si apreciáis en la animación, que la acabo de poner en marcha otra vez, que tengamos que la zona limpia o muy limpia es la que está por debajo justo de nuestro flujo laminar. Pero todo lo que queda a nuestra derecha, izquierda o en la zona perimetral externa a dicho flujo laminar, ese aire, al no haber ningún régimen turbulento ni ningún sistema de mezcla, es un aire que queda muerto, ¿de acuerdo? Queda ahí sin ningún tipo de movimiento o prácticamente sin ningún tipo de movimiento. ¿Qué problema hay? Pues el problema que hay es que cuando el quirófano no tiene nadie, ese aire y el aire que está por debajo justo del flujo laminar tienen las mismas características. Es aire puro, aire limpio, aire en perfectas condiciones. Pero cuando entran las personas, ¿de acuerdo?, ensuciamos. En la zona limpia, que voy a denominar zona limpia, la que está justo debajo del flujo laminar, la suciedad que estamos metiendo la estamos arrastrando, pero todo lo que hemos dejado en el aire cuando entramos, nos movemos para recoger un utensilio, para coger lo que sea, para traer una máquina, etcétera, etcétera, ese aire se queda purulando. Y eso significa que ahí, ese aire que nadie mueve, ese aire es sucio. Vamos a decir que es aire menos limpio, ¿vale? Por lo cual es una zona menos limpia que la zona de influencia del flujo laminar. ¿Esto qué significa? Que hay que ser muy pulcro en este tipo de quirófanos o de operaciones para que las personas siempre estén debajo del área de influencia del flujo laminar unidireccional y que las mesas de utensilios, también todo lo que queramos utilizar durante la operación esté justo debajo. Porque si está justo fuera, ¿de acuerdo?, voy a tener utensilios que están sucios, ¿de acuerdo?, y voy a estar metiendo suciedad, vamos a decir, desde la zona menos limpia a la zona limpia, que es la zona de influencia. Y el otro del flujo laminar. Y la otra parte negativa o defecto que tiene el sistema, porque nada es perfecto, ¿de acuerdo? Ni siquiera lo que vamos a presentaros es perfecto, ¿vale? Es que todo lo que serían monitores, todo lo que serían luminarias, etcétera, etcétera, en un flujo laminar o unidireccional de muy baja velocidad, estamos hablando de velocidades que muchas veces están rondando 0,3, 0,4, 0,45 metros por segundo, ¿vale? Esa velocidad de caída del aire, cualquier elemento que entorpezca el dicho paso del aire, lo que genera es que genera zonas muertas. Esas zonas muertas significan que vas a tener zonas que no eres capaz de arrastrar, ¿vale? Dicho esto, ¿vale?, que es un poco lo que intenta hacer esta simulación, la solución que vamos a plantearos con Halton, ¿de acuerdo?, es una solución que combina flujo unidireccional con régimen turbulento. Lo primero que podéis ver aquí, espero que lo imaginéis, es que la zona central, donde pone Halton Vita o R-Space, es una zona que está para que pongáis lo que queráis. Ahí podéis colgar lo que necesitéis. Y lo que suministramos en Halton es lo que veis en la zona perimetral, ¿vale? Que es una especie, ahí realmente es como una especie de, eso que estáis viendo ahí, eso simplemente es el difusor. Es un difusor orientable. Arriba de este difusor, que no lo veis en esta presentación, ¿vale?, están los H14. Entonces, ¿cómo se comporta nuestro sistema? Pues mejorando dentro de lo que podemos, ¿de acuerdo?, estos pequeños defectos que tiene el flujo unidireccional. ¿Cómo lo conseguimos? Pues vamos a conseguir manejar las venas del aire para que
sobre la mesa de operaciones tenga un sistema unidireccional, pero sobre la zona perimetral tengo un régimen turbulento o de mezcla, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros planteamos como mejora al flujo laminar que también podemos venderos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aunque la presentación está hecha, o la simulación, la animación que estáis viendo está hecha para un ISO 5, vamos a aprovechar dicha animación para un ISO 7. La diferencia entre un ISO 5 y un ISO 7 es que la exigencia de cuántas veces tengo que pasar el aire por el H14 es menor en un ISO 7 que en un ISO 5, ¿vale? Por lo cual el número de partículas que se permite en un ISO 7 es muy superior al número de partículas que se permite en un ISO 5. Pero vamos a intentar que en los quirófanos ISO 7 que hagamos juntos, que por lo general se utilizan sistemas de mezcla, nosotros vamos a utilizar solo, veis que se ha utilizado para un ISO 5 una zona perimetral, ¿vale? Por los 4 costados de la mesa de operaciones. ¿Por qué por los 4 costados y no solo por 2? Pues muy sencillo, porque yo al final tengo que intentar, bueno, primero concentrar una cantidad de aire muy importante sobre la mesa de operaciones, que es la realidad, ¿de acuerdo? Y luego que tengo unos caudales muy elevados para un ISO 5. Para un ISO 7 tengo menos caudales, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que os acordéis de esta pequeña animación porque para un ISO 7 no utilizaremos los 4 costados del perímetro de la mesa de operaciones, solo utilizaremos las dos laterales, ¿de acuerdo? Los dos laterales que tenemos a derecha e izquierda de la mesa de operaciones, porque nuestra intención para quirófanos ISO 7 es que, partiendo que la validación de un quirófano con Halton ISO 5 se va a quedar con ISO 5 y la validación de un quirófano ISO 7 con Halton se va a quedar como ISO 7, en los quirófanos ISO 7 vamos a conseguir que sobre la mesa de operaciones trabajemos como un ISO 5. Es decir, en un quirófano ISO 7 realizado con Halton vamos a tener flujo unidireccional sobre la mesa de operaciones, que es donde se producen o donde está el riesgo de infección. ¿De acuerdo? Todo este rollo que os he soltado, aprovechando un poco la animación, nos ayuda a que prácticamente todo lo después va rodado. Vamos a ir muy rápidos a partir de ahora. Simplemente aprovecho la presentación, ¿de acuerdo? Estáis viendo ahí que si el número de personas, el caudal y demás, simplemente quiero dejar sobre la mesa que para ahorrar energía en un quirófano, lo que a lo mejor nos podríamos plantear es que los caudales no sean constantes. Insisto, lo dejo sobre la mesa para que algún día lo podamos debatir con más tranquilidad. No estamos diciendo que esto haya que hacerlo así, pero sí que es verdad que el ahorro energético implica modificar caudales. ¿En base a qué puedo modificar caudales? Pues en base al número de personas, ni más ni menos. Si a más personas y dependiendo del tipo de ropa, esto significará que yo tengo más contaminantes en el ambiente o menos, ¿vale? Pero no va por aquí la presentación, ¿de acuerdo? No voy a intentar o no vamos a intentar deciros que esto lo hagáis de esta forma. Simplemente es que alguno, ¿de acuerdo? Pues se le quede que a lo mejor, si queremos ser más eficientes, deberíamos plantearnos es hacer un caudal variable. ¿En base a qué? En base al número de personas que tengo dentro. Siempre respetando unos caudales mínimos, nada más. Vale, bueno. Esto que veis aquí, esta foto, es una foto real de un poco lo que es el quirófano a escala 1:1 que disponemos en Halton y que está a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Voy a aprovechar que podéis ver que en esta foto, yo tengo en la foto central, aquí en la parte central, veréis que hay un flujo laminar y que por el lateral, aunque se ve un poco mal, ¿vale? Veis que está un poco la solución planteada por Halton. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Halton y otros fabricantes, ¿de acuerdo? Es que Halton nos puede demostrar en vivo que lo que decimos aquí es verdad. De forma que esta instalación que está en Finlandia estaría a vuestra disposición para que pudierais comprobar, ¿de acuerdo? Que cuando todo lo que presentamos en esta presentación, cuando decimos que las velocidades son tanto, que el resultado es un número de partículas es este, etcétera, etcétera, en vivo lo podéis ver. Simplemente aprovecho un poco esta diapositiva, ¿vale? Esto ya me lo salto porque lo hemos ido comentando, número de personas, la flexibilidad.
Vamos a utilizar en Halton bastante una herramienta que son los CFDs, son los sistemas estos de computarización de fluidos. Básicamente, vuelvo a lo que he comentado antes. Está muy bien utilizar CFDs, pero luego hay que llevarlos a la realidad. Y la diferencia está en que nosotros podemos demostraros antes de hacer una instalación que lo que decimos en un CFD se va a cumplir en verdad. Al final, este CFD aquí a la izquierda es un CFD de temperaturas. Podéis ver un poco cómo se concentra sobre todo el flujo de aire sobre la mesa de operaciones. Y en el de la derecha podéis ver un poco lo que sería el flujo de sentidos y velocidades, ¿de acuerdo? Y lo importante es que sobre la mesa de operaciones voy a rondar sobre los 0,4 metros por segundo, ¿vale? Y aprovecho también un poco para que veáis ahí, no sé si veis mi cursor, ¿vale? Que hay como una especie de luminaria en el cual, pues, nuestro sistema se comporta algo mejor que un flujo laminar por la sencilla razón de que trabaja en ese punto a mayor velocidad, ¿vale? Todo esto lo hemos ido comentando. Aquí vamos a ver una pequeña comparativa entre, imaginaros que esto de aquí es un quirófano, ¿vale? No sé si veis mi cursor, espero que sí. Esto de aquí es un quirófano, aquí tengo la mesa de operaciones, ¿vale? Pues voy a tirar para atrás. Aquí tengo la mesa de operaciones y tengo en zona verde lo que sería el flujo laminar y lo que sería, los dos rectángulos azules sería un poco lo que sería la solución planteada, en este caso por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues lo que podemos ver aquí es que un flujo laminar justo debajo del, siempre que cuando no tenga nada que me entorpezca el paso, la pequeña vena de aire, es un sistema perfecto. Punto. No hay nada que decir, no hay nada malo que decir. El problema que hay, ¿de acuerdo? Debajo de la zona de operaciones es que muchas veces sí que hay cosas que entorpecen, sí que hay elementos que entorpecen el flujo del aire, ¿vale? Y el otro defecto, que es el que os encontráis o sabemos que hay, es que justo debajo del ámbito de influencia del flujo laminar, el aire no lo mueve nadie. Y al no moverlo nadie o casi nadie, todo lo que tenga aquí se me va a quedar aquí. Y eso aumenta el riesgo de contaminación, ¿vale? Con respecto al sistema nuestro, insisto, nada es perfecto, pero sí que se comporta muy bien sobre la mesa de operaciones y se comporta algo mejor en la zona perimetral, ¿vale? Esto es un CFD de CFUs, de lo que serían microbios en el aire. Entonces, si os dais cuenta, debajo del área de influencia del flujo laminar, podemos decir que es perfecto o casi perfecto, por no decir que es perfecto, pero el problema es que lo que veis ahí en zonas así, todos estos cortes en colores cercanos al rojo, ¿vale? Pues indica pues, que ese aire está contaminado, ¿de acuerdo? Y muy probablemente su número de partículas sea alto, su número de microbios sea muy alto. ¿Vale? Por eso lo que comentábamos al principio. Si yo no recuerdo mal, aquí tenemos otra pequeña animación. Si os dais cuenta, bueno, esta es la primera que vais a ver. Si os dais cuenta, esto se parece a la foto que os hemos enseñado antes, ¿vale? Porque es el mismo sitio. Básicamente aquí lo que vais a ver es una pequeña prueba de humos en la cual estáis justo debajo, si os dais cuenta, el generador de humo está justo debajo del flujo de nuestro sistema perimetral, ¿vale? ¿Por qué se pone ahí el humo? Porque lo que queremos es que veáis, ¿vale? Que estamos creando como una especie de barrera, ¿vale? De forma que el aire, la suciedad que queremos que quedemos que en la parte perimetral se queda en la parte perimetral y además la movemos, ¿vale? Y en la parte central, pues tenemos otras pruebas de humos que lo veríais mejor, ¿vale? Pero era un poco el tema de esta prueba de humos, ¿vale? O a ver, lo voy a poner si tenéis alguna duda, ¿vale? Ahí veis un poquito cómo estando justo debajo, el aire sucio procuramos que se vaya hacia el perímetro, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a intentar vender? ¿De acuerdo? Por lo que vamos a intentar vender es este anillo que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Que tiene distintos tamaños, de 300 por 300, 3000, 3000, 3600, ¿vale? Veis aquí un poquito los tamaños, veis aquí un poquito la altura, 42 centímetros de altura. Aquí hay una cantidad de filtros, porque debajo de cada difusor hay un filtro y esto es una solución para nosotros para ISO 5, con caudales que van hasta 8800, 9000, hasta 13000 metros cúbicos aproximadamente, ¿vale? Es decir que con el modelo 3000 de 16 filtros cancha 14, moveremos hasta 8800 metros cúbicos hora, por lo cual os podéis hacer una idea del tamaño del quirófano. ¿Qué pasa? Que con 42 centímetros de altura, ¿vale?
Con 42 centímetros de altura, pues está muy bien para ciertos proyectos, pero no es excesivo para otros proyectos. Por lo cual, lo que hemos hecho es hacer un diseño, ¿vale? Para ese mismo tamaño, con ese mismo número de filtros, pero con una altura de 25, en vez de con una altura de 42. Lo que tendría que deciros aquí, y no os lo he dicho aún porque no lo he podido añadir, es que evidentemente si hacemos un módulo de 25 en vez de 42, los caudales que ponemos ahí van de 8.000, 9.000, etcétera, etcétera, van a ser sensiblemente inferiores. Esa información, si queréis, os la puedo pasar más adelante. ¿Vale? Al final, en Halton lo que tenemos, está todo, la verdad es que muy estipulado, pero todo esto se puede hacer a medida, pero por ejemplo, para 40 metros cuadrados, ¿vale? Pues tenemos un modelo que es el 30-30, para 50 es el 36-36 o para 60 es el 42-42. Intentamos siempre suministrar mínimamente lo que sería el anillo, que para nosotros se llama VSN, y luego 4 esquinas, ¿de acuerdo?, con sus rejillas a doble altura, de acero inoxidable, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, aquí podéis ver un poco lo que sería el anillo, ¿de acuerdo? Que va a tener 2 entradas o puede tener hasta 4 entradas en función del caudal que tengamos que meterle. Y aquí veis un poquito, he intentado sacar alguna foto o dibujito en el cual podéis ver, estas son las esquinas. Las esquinas, ¿de acuerdo? Que ya vienen hechas con su plenum, con sus rejillas puestas para que os sea fácil de poner en cada una de las esquinas. Y una pregunta que muchas veces se nos hace es, oye, ¿y cuánto cuesta un quirófano vuestro? ¿De acuerdo? Un quirófano con vuestro sistema. Bueno, pues oye, para que os hagáis una idea, un quirófano ISO 5 para un caudal de unos 6.000 metros cúbicos hora, que con el VSNA 3030 tendríamos bastante, y 4 esquinas, ¿de acuerdo? Pues está en un precio de PVP, ¿de acuerdo? Que no un precio, luego sobre esto sabéis que están los descuentos, ¿vale? No son altísimos, pero los hay. De 30.000 euros. Ojo, si quitamos las 4 esquinas, que no es 100% obligatorio que sean nuestras, el presupuesto es de la mitad, ¿de acuerdo? Por lo cual, si quitásemos las 4 esquinas, por de 30 le quitas 15, pues te queda 15.000, ¿de acuerdo? Un quirófano ISO 5, ¿de acuerdo? Tendrías un precio con sus, en este caso sería el VSN 3.000 por 3.000, que llevaría sus 16 filtros, ¿de acuerdo? H14, y un poco sería el dibujito que tenéis aquí en la parte superior, ¿vale? Eso sería lo que suministraríamos con su zona de presión diferencial y poco más. Para quirófanos ISO 7, como hemos comentado antes, la diferencia está en que la exigencia de partículas va a ser menor, por lo cual la exigencia en cuanto a movimientos va a ser menor, implica menos cantidad de aire, por lo cual puedo reducir en vez de a 4 elementos que están cosidos, veis que solamente ponemos 2, uno al lado del otro, que darían las cabillas. Teníamos un tamaño de 2.400 por 600, 3.600 por 600 y hemos sacado un modelo pequeñito de 1.800 por 600, ¿vale? Y también lo hemos sacado en altura, en vez de 42, 25 centímetros de altura. Los caudales en ese caso son inferiores a los que os pongo en la presentación, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta un quirófano ISO 7? ¿Vale? Con la solución que planteamos en Halton y que principalmente ahora haremos incisión en que los quirófanos ISO 7 de Halton no se validan como ISO 5, se validan como ISO 7, pero sobre la mesa de operaciones conseguiremos tener un flujo unidireccional, por lo cual sobre la mesa de operaciones vamos a conseguir reducir el riesgo de infección con el sistema de Halton. Bueno, pues ¿cuánto cuesta esto? Esto cuesta 14.000, pero vuelvo lo mismo. Los retornos, si no los quisiéramos poner, en este caso nuestros, sino que ponéis los retornos de obra, etcétera, etcétera, pues la diferencia es la mitad. Son 7.000 euros de PVP. ¿Vale? Esta parte me la voy a saltar un poco, pero es un poco lo que comentaba al principio de la presentación, de que es muy fácil, bajo la 100.713, un ISO 7 de 40 metros cuadrados por 3 metros de altura, 120 metros cúbicos hora por 20 movimientos hora, 2.400. Ya está. Ya hemos terminado de calcular el caudal. Pero si quisiéramos, podríamos calcularlo en función de los CFUs, podríamos calcularlo en función del tiempo de recuperación o de la capacidad en frío que yo realmente quiero vender. Esos son los criterios que comentábamos al principio de la presentación. Vamos a tirar de... Juan Antonio, sí, disculpa. Bueno, las soluciones, bueno, veo que están muy enfocadas a Halton y, bueno, el producto que estáis comercializando y demás. No sé si te importa verlo un poco también, si nosotros nos tenemos que enfrentar no al diseño, pero sí a una reforma
Sí. de una obra, de un quirófano, Vale. y tuvimos que hacer un borrador, ya que estás en la parte esta del ejemplo, ¿cómo podríamos desarrollar técnicamente o por qué datos de partida tendríamos que iniciarnos para empezar a hacer esos cálculos y ver lo que necesitamos? Vale. Que No, creo que no, esta diapositiva me enfocada a eso, ¿no? no cuelgues. A ver, en teoría, la 100 Ujú. 713 que aplicamos para todos los quirófanos o prácticamente todos los quirófanos que hay a nivel nacional, ¿de acuerdo? Aplicando superficie por altura, ¿de acuerdo? Y por el número de movimientos, que aproximadamente son 20 para un ISO 7, ¿vale? Ya hemos terminado. Otra cosa es que queráis que desarrollemos, ¿de acuerdo? Que la presentación no se ha parado en esta parte por intentar no perder mucho tiempo en este punto. Esos son fórmulas, ¿de acuerdo? Es decir, en función, para que os hagáis una idea, en función del número de personas que tengo en un quirófano y en función de si es un ISO 7 están permitidos hasta 100 CFU por metro cúbico. Y en función del tipo de ropa, ojo, porque la ropa el tipo de ropa es un valor primordial para saber cuántos CFU yo voy a tener. O sea, una ropa de una calidad 5, que en este caso sería 5, entre nosotros es una calidad de ropa muy mala, ¿de acuerdo? No soy ningún gran experto de tipos de ropa, de tipos de calidades de ropa, ¿de acuerdo? Pero las composiciones que hay de algodón con un tanto por ciento de fibra de tal, algodón al no sé cuánto con otra fibra, etcétera, 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 hay grandísimas diferencias en los resultados. Al final, si queréis, esto lo podemos desarrollar o yo os digo de cómo hacerlo, ¿vale? No tengo ningún problema. Bueno, era por centrarnos también un poco en la parte técnica también, que al final también es nuestra día, aparte de la solución comercial, y bueno, ver un poco también Sí, cómo podemos claro, abordarlo. claro. A ver, básicamente, insisto, Álvaro, a vosotros no se os va a exigir más que el punto número 1. Caudal por número de movimientos, digo, volumen por número de movimientos, un caudal. Que mínimamente, además, la norma te dice que debe de ser 2.400. Es decir, tú imagínate que tienes un quirófano de 30 metros cuadrados, pues tú aplicas 30 por Sí. 3, ¿de acuerdo? Y por 20 y da menos de 2.400. Bueno, por la 100-713 te dice que no, que mínimo son 2.400 metros cúbicos. Yo sí que es verdad que me he chocado con algunos clientes en los cuales nos conocen de tiempo atrás, en los cuales me han dicho, Juan Antonio, es que yo necesito poder justificar que no voy a mover 2.400 porque estamos hablando de que realmente con 1.800, porque es que tengo un quirófano muy chiquitín, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que le ayudamos es a calcular en base a estos criterios que son el número de CFUs máximo permitido, ¿vale? Que va a ir en función del tipo de ropa y en función del número de personas que voy a calcular dentro. Los tiempos de recuperación, ¿vale? Que va a ser el tiempo que voy a tardar en pasar X metros cúbicos, X, el volumen del aire, el volumen del quirófano, X veces por los H14 para reducir el número de partículas. Y luego la capacidad en frío, ¿vale? Pues la capacidad en frío va totalmente ligada a la temperatura de impulsión. Lo que comentábamos antes también. Que tengo mucha potencia en frío que vencer y tengo poco caudal, pues me toca impulsar el aire muy frío. Y es potencia igual a caudal por ser térmico, no tiene más. En la presentación, lo que estamos intentando también es qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo en los quirófanos? En los quirófanos ISO 5 y en los quirófanos ISO 7. Lo que quería presentaros ahora es deciros cómo funciona un sistema de mezcla, ¿de acuerdo? Y cómo se puede mejorar un sistema de mezcla, ¿vale? Porque a la hora de calcular el caudal de ventilación, el caudal de aire en un quirófano, en teoría la 10713 es muy sencilla. El volumen por X movimientos hora en función de si es un ISO 5 o si es un ISO 7. Y eso te lo deja la 10713 muy, muy, muy claro. Sí que es verdad que nos deja un pequeño margen, ¿de acuerdo? O nos deja un margen para moverlo. Pero no se nos exige nada más. En base a eso, ya elegiremos o vamos a un flujo laminar o vamos a un sistema de mezcla en función de si es ISO 5 o si es ISO 7, ¿vale? Y si es un ISO 5, iremos a un sistema unidireccional y podemos limitarnos a un sistema convencional o podemos intentar mejorar ciertos aspectos. Y si vamos a un ISO 7, ¿vale? Iremos a un sistema de mezcla, ¿de acuerdo? En el cual podemos colocar X difusores rotacionales
distribuidos por lo que sería el local, en función del caudal que me haya exigido en la CIN 713, que insisto, es el volumen, ¿de acuerdo? Por X movimientos hora. Y Álvaro, lo que queríamos enseñar es que, o lo que queremos enseñar es que un sistema de mezcla, que es lo que tenemos aquí a la derecha, funciona de maravilla. Nosotros no estamos intentando hacer igual que un flujo laminar, nosotros no intentamos decir el flujo laminar es un desastre, esto no va, el flujo laminar funciona muy bien y tiene estos defectos. El sistema por mezcla para un ISO 7 funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y a lo mejor podemos mejorarlo. ¿Cómo? Con lo que hemos comentado ahí, lo que hemos comentado de saber jugar con las venas del aire para hacer un flujo unidireccional en un quirófano ISO 7, ¿vale? Para reducir el riesgo de infección de infección en un quirófano durante la operación. No pretende otra cosa la presentación que qué se está haciendo y qué puedo hacer para intentar mejorar ciertos aspectos que son susceptibles de mejorar. Y como comentaba al principio, nada es perfecto. Nosotros hay puntos, y lo decimos, sobre los cuales nuestro comportamiento es muchísimo mejor, siempre sobre mesa de operaciones, pero a lo mejor hay otros aspectos, por ejemplo, en la parte alta de un retorno, pues nuestro comportamiento del sistema es peor que un sistema de mezcla. Es cuestión de decidir qué prefiero, un sistema convencional, ¿de acuerdo? Que se me comporta como todo el mundo sabe, o un sistema diferente, ¿de acuerdo? Que el objetivo que tiene es que sobre la mesa de operaciones se comporta mejor. Esta parte, en la parte de quirófano ya la hemos terminado, ¿de acuerdo? Ahora entramos en una parte de diseño de UTA, que básicamente al final, en la UTA, muy habitualmente trabajaremos recuperador de baterías, ¿vale? Muchas veces se evita la compuerta de recirculación. En este caso, si veis aquí, no sé si veis mi cursor, se ha puesto porque dependiendo del cliente y para intentar ahorrar energía, por la noche cuando no tengo nadie, pues sí que es verdad que como que te permiten más el recircular, ¿vale? Un sistema, un climatizador tipo de 3.000 metros cúbicos para un quirófano con sus dos baterías de frío, porque la potencia tengo que desdoblarla por la 10713, la batería de calor, un silenciador para intentar que el ruido esté dentro de un valor aceptable, un sistema de aumentación que al final es una lanza de vapor, un filtro F9 y una presión disponible de unos 800 pascales, pues nos vamos a un animal de casi 7 metros de largo, ¿vale? La altura sí que es verdad que se puede jugar con la altura, ¿vale? La altura para un quirófano aquí aparecen 2 metros, pero muchas veces lo podemos hacer diferente y podemos estar entre 1,5, 1,4 metros de alto, ¿vale? Esta sería un poco la solución convencional, que es un climatizador para un quirófano, y luego podríamos hacer una solución en la cual tuviéramos un equipo de aire primario y unos equipos de recirculación. Aprovecho un poco tu comentario de antes con respecto a esos quirófanos que a lo mejor se quedan un poco cortos de caudal, porque, aunque la presentación muchísimo menos va por ahí, pero imagínate o imaginaros que yo añado ciertas miniutas, incluso más sencillas que estas, ¿de acuerdo? En el cual yo añado una miniuta de 83 centímetros de altura, que si le quito alguna cosa de por aquí porque no me hace falta, puede ser que me queden 3 metros y poco de largo, ¿vale? Ya sé que son grandes, pero es que no... Si queremos tener ahí una presión disponible de otros... Tengo filtros terminales AT14, ¿vale? Esto es lo que comentabais antes de, oye, ¿qué puedo añadir? Pues yo creo que podéis añadir algo parecido a esto. Esta UTA que tenemos aquí a la derecha, UTA o Fancoil a lo bestia. Eso se podría añadir a un quirófano que se os esté quedando corto en la potencia frigorífica y sobre todo en que no consigo la validación porque las partículas que obtengo no están por encima del límite excedido. Algo parecido a esto creo que podríais utilizar. Perdona, una preguntita. Sí, hombre. Soy Antonio Arenilla.
está hablando siempre de la validación del quirófano. ¿Vale? Teniendo en cuenta, y te pongo en contexto, el tiempo que tienen los quirófanos de los hospitales nuestros, y yo creo que en Valencia también, ¿vale? Sí. Que todos, la mayoría son anteriores, no al RIT actual, sino al anterior RIT, ¿vale? ¿Qué obligación legal hay de validar estos quirófanos antiguos, según tu opinión? No, yo creo que yo creo que yo la no, yo creo que la UNE de validación establece, si la cojo me la puedo leer, ¿eh? Pero ahora mismo no la tengo por aquí cerca, pero no establece claramente los periodos de mantenimiento. Y yo juraría que hay un periodo, si Sí, queréis la puedo. pero la UNE era 171, 340, ¿no? Esta Sí, no es obligatoria para instalaciones que estén antes de la normativa que lo obliga. ya, ya. No te sé decir hasta qué punto ahí hay que acogerse o no hay que acogerse a ella. Si nos acogemos a ella, sí que es verdad que te estipula claramente qué tipo de validación o cualificación tienes que hacer anualmente. Sí, vaya por delante que yo en particular y todo en general, no discutimos que una validación te respalda, ¿no? Otra cosa muy diferente es tener claros qué nivel de obligación se tiene en los quirófanos existentes de llevar a cabo esa validación cuando seguramente al aplicarle unos criterios de validación a una instalación que está hecho con No otra cumpla, normativa más que no, antigua, no que no cumpla, cumpla. y ello implica Sí, adaptación, sí. y si no tiene tiempo, pues ya los ciudadanos se ponen Yo, nerviosos, ¿no? yo os tengo, sí, yo os tengo que decir que donde más contactos directos tengo, sí que es aquí en Valencia, ¿de acuerdo? Aunque me muevo a nivel nacional. Digamos que con quien más confianza tengo son con los ingenieros de los hospitales que pueda haber aquí en Valencia, ¿vale? Y no sería capaz de deciros cuántos están haciendo esta validación anual, pero son muchos. Son muchos y sí que es verdad que es motivo por el cual, digamos que el parque de renovación de quirófanos es alto, porque no cumplen, no están cumpliendo. ¿Vale? Claro, es Y difícil cumplir una normativa que claro, todavía no claro. existía cuando se hicieron los quirófanos. Sí, totalmente de acuerdo. A partir de ahí, sabéis que a nivel nacional cada comunidad tiene sus peculiaridades y yo tampoco tendría, eh, creo que no tengo creo que no me tengo que meter en si tenéis la obligación o no tenéis la obligación. Entiendo que eh, Perdón, si no soy hay nada, Antonio Fernández. La norma no es con carácter retroactivo. correcto, Distinto es correcto. que se está usando como herramienta para poder favorecer la adecuación a- Puede al ser, nuevo marco puede ser, normativo, puede ser. pero en un principio no. Puede ser que ciertos hospitales aprovechen, ¿de acuerdo? Y digan, oye, no estoy cumpliendo, necesito una inversión de tanto dinero No, para no, poder. no estoy cumpliendo, no. La validación que hago no es acorde a la nueva Ah, ley, pero cumplir correcto, sí cumple, porque perdón, cumple la ley lo he dicho mal. con la que se hizo la instalación y el nuevo marco normativo no dice que tenga carácter retroactivo. Eso ya ha ocurrido en un montón de regulaciones industriales en España en los últimos 15 años. Cumplir la ley sí la cumple. Lo que no cumple son los nuevos requisitos. Correcto, Distinto es que por seguridad todo el mundo estamos intentando, en la correcto, medida de lo posible, usarlo como una herramienta para seguridad del paciente. correcto, correcto. Totalmente de acuerdo con tu posición. Es decir, obligación no la hay. Ahora, si en algún momento dado tuvierais que hacer una reforma, porque se tiene que hacer, sí que es verdad que ya los nuevos quirófanos se regirían por dicha norma. Pero los viejos, que yo sepa, no tenéis la obligación. Otra cosa es que la queráis cumplir o para cumplirla os veáis obligados a tener que hacer ciertas reformas en los quirófanos. Ok, gracias. Vale. Bueno, pues
esta parte de aquí es, nada, he utilizado... Nos acercamos a la hora, Juan Antonio, por Sí. Bueno, pues esto me lo salto porque al final simplemente son sistemas de desinfección, muy por encima. En la información que maneja Halton es que una parte importante de las infecciones en un hospital se producen dentro del quirófano, ¿de acuerdo? De las totales, ¿de acuerdo? Y el reducir el número de infecciones en un quirófano es muy importante y ahorra mucho dinero. Entonces, simplemente que sepáis que en el mercado hay sistemas por lámpara ultravioleta, sistemas que destruyen bacterias, porque cuando incides sobre esas bacterias X tiempo, porque todo esto funciona si tú estás X tiempo radiando en el espectro de la ultravioleta, que está entre 200 y 400 nanómetros, ¿de acuerdo? Pues cualquier bacteria que tú le incidas una radiación, creo que está sobre 200 y pico, están trabajando la lámpara ultravioleta, y estás un tiempo determinado, a esa bacteria le vas a provocar unos daños, por lo cual va a morir, ¿vale? Y eso es una realidad. Pero hay que ser consciente que la lámpara ultravioleta mata patógenos que están parados, ¿de acuerdo? En el aire es muy difícil, por no decir, muy difícil, salvo que tengas una velocidad de paso muy lenta, ¿vale? Pues eso es una realidad. La lámpara ultravioleta, si incide X tiempo, de acuerdo, a una bacteria, le va a provocar daños que van a provocar su muerte. Y hay un sistema que es una evolución y que no es lámpara ultravioleta porque es una luz que se llama una luz LED, ¿de acuerdo? Esta es una patente que no es de Halton, es un fabricante finlandés que trabaja en 405 nanómetros. Entonces, esta luz es azul y la vemos azul porque ya entra dentro del visible. Simplemente que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Y que esta luz azul, porque entra dentro del aspecto de la parte visible que tenemos, ¿de acuerdo? Del espectro, ¿vale? Va a tener un efecto muy parecido a la lámpara ultravioleta sin provocar daños a las personas ni a los materiales, ¿vale? Simplemente que sepáis, y esto sería un poquito lo que podríamos hacer, lo que podríamos añadir. Esto me lo salto, ¿de acuerdo? Que es esto de la parte de quirófanos híbridos. Pues imaginaros que lo que sería la exposición es la misma. Un quirófano cada vez tiene más elementos, por lo cual un flujo laminar se comporta peor que nosotros, ni más ni menos. ¿Vale? La parte de habitaciones de pacientes, esta parte la dejamos para otro día, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis que tenemos sistemas que tienen mantenimiento cero. O sea, los inductores tienen un poco mantenimiento, pues esto tiene más mantenimiento que un inductor, porque no hay ninguna batería vista, ¿vale? Una duda sobre el de las habitaciones. ¿Nos puedes comentar un poco así, en época de pandemia o posterior a ella, qué soluciones o qué problemáticas encontramos en otros centros hospitalarios para solventar esas presiones positivas, negativas y demás? Vale, mira, es lo que acabo de llegar. ¿Vale? Perfecto. Genial, las anteriores eran habitaciones normales y estas son habitaciones de aislados, que se llama. ¿Vale? Bueno, pues aprovecho para poner otra pequeña animación, que va a ser muy cortita, ¿vale? En la cual tener en cuenta que la línea Evita que desarrolla Halton en el 2014 hablaba de que los usuarios de los hospitales, es decir, vosotros, tuvieseis la libertad de elegir cada día, en cada momento, cuántas habitaciones quieres a presión positiva, neutra o negativa, ¿vale? Entonces, al final, en aquel 2014-2015, previo a la puñetera pandemia, pues la verdad es que mucha gente estaba en contra de este tipo de sistemas. Ahora, por desgracia, y gracias a esta puñetera pandemia, se ha visto que los hospitales muchas veces se os han hecho cautivos de que tengo 20 habitaciones a presión negativa y 20 a presión negativa y de ahí no me puedo mover. Y eso no es tener versatilidad o tener capacidad de adaptación. Al final, lo que Halton desarrolla son sistemas en los cuales, desde un puesto central, ¿de acuerdo? En todo momento se seleccionan temperaturas y si quiero trabajar en presión positiva o presión negativa. Básicamente, por ir al grano, ¿de acuerdo? Esto sería un esquema tipo en el cual tenemos lo que sería la habitación previa, la habitación de paciente, ¿vale? Que es donde está el paciente, y es muy sencillo. Si al final tampoco es complejo, hay que
hay que poner compuertas V-A-V en impulsión y retorno en la zona delante de la habitación, en impulsión y retorno en la zona de habitación, filtros S14 tanto en impulsión como en retorno en la zona previa a la habitación, ¿de acuerdo? Que sería el hall de entrada a la habitación, el enterroom que llamamos, o en la zona de habitación. Y como muchas veces una UTA da servicio a 10, 15, 20, las habitaciones que sean, ¿vale? Estamos en habitaciones que voy a trabajar con pacientes relativamente normales. No vamos a entrar en los pacientes raros. Pacientes normales dentro de que o quiero trabajar la positiva, neutra o negativa. No quiero hacer otras cosas un poco más raras que a veces tenéis que hacer, ¿vale? Este sistema funciona para elegir cuántas habitaciones quiero presión positiva, neutra o negativa en cada momento. Y lo que comentaba que me he ido es que ahí tenemos una batería de frío y una batería de calor, como si queréis solamente una batería de calor porque vais a enfriar mucho el aire, ¿vale? Pero evidentemente si tengo una UTA que da servicio a 10 habitaciones, seguro que la temperatura para cada habitación o el nivel de confort para cada cliente a lo mejor es diferente y hay que calentar o enfriar enfriar en función de cada cliente, de cada habitación, perdón. Y nosotros estaríamos en disposición de diseñar con vosotros esos caudales, ¿de acuerdo? Esas baterías, esos filtros y ese sistema de gestión que integraríamos dentro de vuestro BMS del hospital, ¿vale? ¿Estas soluciones pasan todas por tirar y edificar de nuevo? ¿O se hacen adaptaciones de instalaciones vigentes o actuales? Casi todo nuestro mercado es reforma, es adecuación. Sí, pero ¿se pueden fasear o por alas o tenemos que cambiar imagino que habrá que cambiar el sistema de UTA, ¿no? El sistema de... Bueno, a ver, tú imagínate un hospital que tenga 20 y 20, ¿de acuerdo? 20 de presión positiva y 20 de presión negativa. Pues evidentemente habría que intentar hacer por fases, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... Sí, pero que no es tan fácil como abrir un trozo, un registro, abrir el conducto y meterle un sensor. No es tan fácil. Evidentemente no es tan fácil porque tú tendrás que hacer una red de conductos. ¿Cuántas habitaciones necesito? Tantas. Caudal, el que corresponda. ¿Vale? En base a ello, voy a tener que hacer una red de conductos nueva. Pues voy a tener que buscar patinillos, voy a tener que buscar ubicación de la UTA. Entiendo una obra. Sí, entiendo que es una partida que vosotros podéis sacar al mercado, sí, y hay que independizar una parte de las habitaciones, que son las que vais a mejorar con sistemas que trabajen a presión positiva neutra o negativa, en función de lo que necesitéis. Y podéis ir haciendo etapas, pero esto tiene su complejidad, por supuesto. ¿Necesitamos después algún tipo de certificado, documento, validaciones, igual que los quirófanos a posteriori? Sí, se hace una validación, ¿de acuerdo? Porque aquí también tenemos lo que son filtros H14, tanto en impulsión como en retorno. A ver, espera, a ver si no me he equivocado. Estoy dudando, pero yo juraría que sí que es necesaria tener una validación de esas habitaciones. Ahora me surge una pequeña duda, pero si queréis la puedo preguntar a un compañero, ¿vale? Porque si yo no me equivoco, sí que... Mira, lo voy a preguntar ya. En cuanto yo tenga la respuesta, ¿vale? Os la pasaré. Validación. Habitaciones de aislados. Eso, Álvaro, ya lo he preguntado, ¿vale? Nada, pues, y yo os pasaré a la espera, perfecto. O yo, en cuanto tenga respuesta, ¿vale? Te paso un correo y lo comentas con tus compañeros, ¿vale? Validación de habitaciones de aislados. Yo sí quiero recordar que sí que hay que hacerla. Si pegamos el salto un poco a lo que sería habitaciones clean room, habitaciones salas limpias, voy a utilizar otra vez, si os dais cuenta es muy rápido ya todo. Otra pequeña animación, ¿vale? Porque al final una sala limpia es un conjunto de estancias, ¿vale? En las cuales, en función del GMP,
GMP viene del inglés de Good Manufacturing Process, si no recuerdo mal, ¿vale? Y es que en función de la estancia, yo voy a tener que mantener un GMP más exigente o menos exigente. Es decir, aquí en la presentación veis que hay un GMP clase D, básicamente es una exigencia muy, muy liviana, ¿de acuerdo? Ahora luego veremos algún detalle más del tema de la clasificación, ¿vale? Y al final en una sala limpia, lo que tengo es un conjunto de estancias comunicadas entre ellas, que yo voy a tener que ser capaz de garantizar un nivel de filtrado, ¿de acuerdo? Para mantener una ISO, que son partículas, y voy a tener que mantener principalmente un nivel de presiones o de presiones, un escalado de presiones, desde más positiva a menos positiva, incluso negativa. Un poco es lo que veis en esta pequeña animación, ¿vale? Que en función del GMP que voy a tener en cada una de las estancias, ¿vale? Voy a tener que filtrar más o menos y voy a tener que mantener un grado de presión positiva o negativa, mayor o menor. Y un poco, espero que lo veáis en esta pequeña presentación en las cuales, ¿vale? Pues ahí están un poco los GMPs y en este caso tengo clase D, clase C y clase B y clase A es súper exigente, ¿de acuerdo? Pero puede darse que tú tengas una estancia, ¿de acuerdo? Una sala limpia en el cual dentro de dicha sala limpia, ¿vale? Tengas distintos GMPs y que pueden ir desde el A, ¿de acuerdo? Hasta el D. ¿Cuáles son los parámetros que se le va a exigir a una sala limpia? Pues determinar cuál es la clase ISO de cada una de las estancias. Yo tengo una sala limpia que tenga 7 estancias, a cada una tenemos que tener claro cuál es la ISO que la ISO significa partículas, nada más, ¿vale? Oye, yo tengo un ISO 5 para esta, tengo un ISO 7 para aquí y tengo un ISO 8 para allá. Eso es un punto punto primordial, ¿de acuerdo? Evidentemente la superficie. En función del GMP que tengamos, vamos a tener que utilizar una presión para cada una de ellas. La presión luego veremos, creo que recordar que sale en esta presentación, siempre tengo la presión, la tengo que referenciar a un punto neutro. Un punto neutro es fuera de la sala limpia, ¿de acuerdo? Que es un punto que no tiene movimiento de presiones. El número de movimientos hora, ¿vale? El tipo de difusión, si necesito una difusión unidireccional o puedo trabajar simplemente con un sistema de mezcla y garantizar unas temperaturas y unas humedades. Aquí es donde exactamente, es donde yo quería llegar. Un poco el GMP y CGMP es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pues en función del tipo de industria o que yo esté trabajando, ¿de acuerdo? Se va a establecer unos GMPs diferentes y los GMPs van desde el grado A a grado D. A es el más exigente, ¿de acuerdo? Y D es el menos exigente. También un poco por grados, podéis ver en la gráfica, en la pequeña tabla que os he adjuntado, y es que un grado A, ¿de acuerdo? Exige un nivel de partículas ISO 5, un grado B puede ser ISO 5, ISO 7, en fin, aquí ya va un poco hacia abajo, es decir, un grado C tendrá ISO 7 o ISO 8, y dependerá un poco de vosotros, de lo que vais a hacer en esas estancias dentro de la sala limpia. El grado de presiones, pues más o menos está establecido, ¿no? De zona no ocupada, zona neutra, vamos a decir, sobre la cual vamos a medir todas las presiones, pues es una zona no clasificada, ¿de acuerdo? Es una zona neutra, perdón, luego tengo zonas no clasificadas, ISO 8, ISO 7, ISO 5 y va aumentando el escalado de presiones. Hay os adjunto otra pequeña información que en función del grado de GMP que comentábamos antes ISO clase A, B, C o D, hemos dicho que una es siempre ISO 5, pero un grado B puede ser ISO 5 o ISO 7 y al final, si os dais cuenta, mirar si el grado de caudal que se nos va a exigir de 25 a 400 movimientos hora. Es decir, si os dais cuenta, aquí en grado A, que es lo más delicado, el rango de caudales en los cuales nos podemos mover es amplísimo. Nosotros, por lo general, ayudamos mucho en quirófanos, en zonas GMP
B, C o D. En esta otra parte de aquí, ¿de acuerdo?, entran otros factores que preferimos que sea una empresa dedicada a ello la que asesore, ¿vale? Que nosotros estamos para suministrar, pero sí que es verdad que fijaros que de 25 a 400 la diferencia es bestial, porque depende mucho de lo que estoy haciendo dentro de este laboratorio o dentro de esta sala, dentro de la sala blanca. Simplemente comentar lo que comentábamos aquí, ¿de acuerdo? Imaginaros que aquí tengo distintas instancias, lo que llamamos el anteroom, un sistema una zona de medicina, preparación de medicinas, un laboratorio en el cual tengo biocabinas cabinas de bioseguridad, otra anteroom, y simplemente haceros el comentario, veis que todas las presiones van a una zona neutra, ¿de acuerdo? No mido nunca una presión con respecto a la de la zona anterior o la zona cercana. Tengo que ir a una zona neutra, ¿de acuerdo?, para que el sistema no se me esté descompensando continuamente. Esto sería un pequeño ejemplo, ¿vale?, muy por encima, en el cual tengo una sala limpia, en el cual tengo una zona de distribución que está con un GMP grado D, tengo una anteroom, ¿de acuerdo?, una zona de entrada de grado D, ¿vale? Tengo zona de equipamiento, de distribución, material en stock, etcétera, etcétera. Todos son zona D, pero luego ya tengo por aquí, ¿vale?, una zona de preparación, una zona de paso, y en función de las zonas veis que se marcan un grado C, que es lo del GMP que comentábamos antes, que va ligado a una sobrepresión que va hasta 60, por ejemplo, en este caso hasta 65 pascales que tenemos de sobrepresión con respecto a la exclusa, con 50, de 50 pascales bajamos a 35 y de 35 bajamos hasta 20. Y en este ejemplo no tenemos ninguna zona de presión negativa, pero la podría haber. La zona de la derecha es un poco una visión en 3D de lo que sería toda la red de conductos, ¿de acuerdo? Es una instalación compleja. Y después podíamos ayudaros en su momento para definir cada una de las zonas. Por ejemplo, la zona de medicina y material en stock. Pues tenemos una superficie de tanto, una altura de tanto, un GMP que lo tenéis que decidir vosotros o lo dice vuestro requerimiento. ¿De acuerdo? Vamos a establecer, ¿de acuerdo?, el escalado de presiones y también estableceremos el caudal que necesito para garantizar ese ISO, que son el número de partículas, pero ojo, porque ese caudal se verá mayorado, vamos a decir, en base a la cantidad de fugas que yo tengo con respecto a otras zonas, ¿vale? Es decir que en función del número de puertas que podéis ver por ahí, ¿vale?, y en función de lo que tengo después de esas puertas y la presión que tengo en esas puertas, la puerta no se estanca, evidentemente. Cualquier elemento que no se estanca tiene un factor de fuga. Podemos calcular con vosotros, ¿de acuerdo?, cuál sería ese factor de fuga en función del perímetro que tenga dicha puerta, etcétera, etcétera, y de las sobrepresiones. De forma que el caudal, una cosa es el caudal que vamos a necesitar para pasar X veces por un filtro H14 que nos garantiza el número de partículas, pero luego vamos a tener que mayorar dicho caudal en función de las fugas que tengo con respecto a otras zonas. Eso tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Pero podemos hacerlo. Y básicamente, dime, Álvaro. Sí, Juan, una consulta. Dentro del ambiente hospitalario, Sí. cada vez más se está optando por soluciones, o sea, por definir a lo mejor salas de ambiente controlado, o lo que llaman los asistenciales, salas blancas, y se Vale. están optando por soluciones como la instalación de cabinas de ambiente controlado. Sí, eso yo me lo he saltado. Eso yo me lo he saltado. Porque eso yo lo tengo, nosotros lo tenemos en la parte del laboratorio, ¿vale? Para mí Yo no digo las cabinas de microbiología o de nada más. ¿No te refieres a esto que ves aquí, no? ¿Eso de ahí no? ¿Estás viendo la presentación? Eso es una cabina prácticamente para laboratorio, ¿no? Vale, sí, son cabinas de laboratorio que hay un montón de tipos. Sí, para nosotros... no me refiero a esas cabinas de aislamiento. Perdona, sino pues no sé a qué te referías entonces, dime. Bueno, son unas soluciones donde colocas al paciente y el fabricante te garantiza, en base a unas condiciones ISO 5, ISO 6, en torno a 1 metro cuadrado de superficie de la zona de intervención. Entonces, bueno, era por saber si ese tipo de soluciones pasarían por una validación o una denominación de sala de ambiente controlado o no.
Vamos, si no lo ¿Te conoces. refieres a esto? Mira, es parecido a eso, sí. Vale, sí, sí lo tenemos. Pero eso no es una cabina, como que dices, No. es una, Eso es un como flujo lo de llaman, aire. lámpara portátil. Eso es un flujo de aire, ¿de acuerdo? Que genera un flujo de aire puro, porque básicamente Sí. es esto es un filtro H14 con ruedas, estoy llevando la mínima expresión, ¿vale? En el cual, en función de la zona que tú quieras barrer con aire puro, porque todo el aire que pasa por este filtro es aire puro, esto puede servir para ciertos quirófanos que no están, pero ojo, porque esto es la validación, es otra historia. Esto simplemente es una medida de urgencia, una adaptación para garantizar que cierta zona de operaciones o cierta zona de donde están los utensilios para la operación, yo quiero barrer, quiero arrastrar. Y esto no mejora la validación porque el objetivo no es que un quirófano que no te pasa la validación ahora lo pasa. Su objetivo para nosotros es que el nivel de seguridad o de reducción o la probabilidad de infección en donde estéis soplando este aire puro se reduzca. Pero la validación del quirófano yo creo que esto no lo va a conseguir, no vas a conseguir pasarla. No, de quirófano no, pero de salas de ambiente controlado. Defíneme, por favor, sala de ambiente de controlado, que yo me aclaré. La tipo D, por ejemplo, no sé, la que tienes ahí, la tipo C, que he explicado antes. Al final son salas que no tienen por qué ser de intervención. Cuando estábamos en GMPs, Sí. lo que os he enseñado, que son estos elementos portátiles, no pretenden conseguir una zona más limpia donde vosotros la necesitéis. Pero en tener salas de ambiente controlado que no estás llegando donde quieres llegar y que pongáis este tipo de No serían esas lámparas, simplemente son unas cabinas. No, Sí, no sí, son sí, no sí, es sí. el Pues H14 portátil. nosotros no. O sea, quiero entender, me estoy imaginando una especie de cabina en la cual la persona queda dentro de dicha cabina, ¿no? Correcto. No la conozco, no la conozco, Ok. no la conozco. En esta parte ya hemos terminado, prácticamente. Esto es simplemente lo que iríamos parte por parte, ¿de acuerdo? Cada una de las distintas instancias, los anteroom 1, el 2, el 3, el 4, se calcularían lo que serían los caudales para garantizar lo que son el número de partículas y luego, sobre todo, el caudal extra en función de el tipo, la sobrepresión y fugas que puedo tener con otras estancias. Básicamente eso sería un poco lo que podemos ayudar en el diseño de esas salas limpias. Esta parte no tiene nada que ver y nada. Básicamente eso es lo que queríamos enseñaros, ¿de acuerdo? Y no sé si esperabais que fuese esto un poco el enfoque de la presentación. Es un poco lo que nosotros estamos difundiendo en hospitales a nivel nacional, porque nuestro cliente principal sois vosotros, los ingenieros de los hospitales. No, genial, quizá, bueno, muy bien, yo creo que la parte muy, evidentemente hemos visto vuestro catálogo de productos y demás muy bien y la presentación a mí me ha gustado personalmente, sí la he visto a lo mejor un poco algo más de profundidad en aspectos más técnicos, pero bueno, eso a lo mejor lo que yo también buscaba y no sé si el resto de compañeros, bueno, pues tienen alguna duda, consulta, pregunta. Sí, a mí me gustaría saber en hospitales, yo creo entender que en Valencia es donde más trabajáis, ¿no, Juan? No. ¿No? Perdona, ¿cómo te llamas? Yo soy José Antonio Arenilla. José Antonio. A ver, nosotros estamos muy centrados con... yo viajo por toda España, ¿de acuerdo? Otra cosa es que para mí me sea más fácil conocer a los ingenieros de los hospitales de Valencia, ¿de acuerdo? Pero ni muchísimo menos estamos solamente centrados en Valencia. No era por saber algún hospital de referencia en el que hayáis instalado el producto vuestro
sobre los quirófanos, sobre el sistema unidireccional, ¿no? El Vale, ISO 5. Por correcto. aquí cercano No, en no. Andalucía. Yo te explico, Antonio, y te tengo que ser muy sincero. Es decir, nosotros hemos empezado a la distribución de Halton a nivel nacional en el mes de octubre, noviembre, ¿vale? Estamos en el mes de mayo y estamos en plena fase de... No sé si veis aún la presentación que llevo ahí. ¿La tenéis aún? ¿La veis o no la veis? Sí, sí. Sí, Vale. sí, sí, ve. Pues mientras voy hablando os voy explicando. No hay ni una referencia, ni una, en quirófanos en España. A nivel europeo podía aburriros de cantidad de referencias que hay. Pero en España no, ¿por qué? Porque Halton no ha estado en España hasta que hemos llegado nosotros. Esto que estáis viendo aquí es un poco lo que, si os dais cuenta, no está haciendo ninguna operación porque no hay ningún paciente, ¿de acuerdo? Pero es un poco lo que podemos hacer, insisto, esto está a vuestra disposición. Todo lo que yo os he dicho ahora, o todo lo que en un momento dado podamos deciros que es correcto, cualquiera que quiera ir a comprobarlo in situ es este vídeo. Este vídeo que ya lo hemos hecho con algún cliente, ¿de acuerdo? En el cual lo que se hace es un quirófano, en el cual vais a ver en tiempo real, con personas dentro, número de partículas. Y no sé si este señor lo que está haciendo aquí ahora es preparando lo que son las placas Petri para hacer la medición para llevarlas luego al laboratorio para hacer los CFUs. Es decir, como no hay referencias en España de Halton a nivel europeo, insisto, serían interminables, ¿vale? Y una de las principales referencias que hemos puesto, la primera es la del Hospital Karolinska en Suecia. Esa es la principal referencia de Halton a nivel europeo, porque parece ser que el Hospital Karolinska es un referente en cuanto a nuevos sistemas de climatización, ventilación y demás. Como no tenemos referencias, lo que hacemos, ¿de acuerdo?, es insistir en que cualquier duda que tengáis, podemos ir a hacer esto que ya se ha hecho en este caso. Eso, por ejemplo, si os dais cuenta, es la toma de muestra de CFUs sobre la mesa de operaciones. ¿Vale? Y eso luego, esa placa Petri que acaba de quitar, se llevará a un a lo que sería a un hornillo para creo que son 72 horas, saber cuántas CFUs tengo en dicha placa Petri. Y por no oírme, insisto, esto está a vuestra disposición. ¿Por qué? Porque no podemos ir a llevaros a ver el hospital del Clínico de Valencia, por ejemplo, o el Clínico de Barcelona, que donde creo que van a estar las primeras referencias de Halton en España va a ser en Barcelona más que en Valencia. Perfecto, pues nada, pues esperaremos a verlo, a ver cómo funciona. Por cierto, ¿ustedes están en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria? Estuvimos en el mes de octubre, creo que fue, en Valencia, ¿puede ser? Sí. ¿Verdad? ¿Octubre o noviembre? Sí, creo que fue el mes de octubre. En el mes de octubre, en Valencia sí que estuvimos, en el Congreso Hospitalario que se dio. Creo que este año que viene lo van a hacer arriba en el norte, en Galicia. En La Coruña. En La Coruña, correcto. Y si os soy sincero, aún no hemos decidido si vamos a ir o no vamos a ir a La Coruña porque nos pilla un poquito lejos. Vale. Perfecto. Juan Antonio, una cosa que no entendí yo, es que ¿qué hacéis? ¿Qué montáis? ¿Un quirófano? No lo he entendido bien lo de... Eso en Halton, dentro del laboratorio, dentro del edificio de investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Hay esto que tenéis ahí, esto que he intentado que veáis un poco en los vídeos. Sí, sí. Básicamente es un quirófano en el cual está siempre en marcha. Evidentemente nunca hay pacientes, pero al final a nosotros nos da igual que haya un paciente. Nosotros lo que os invitamos a poder hacer es que antes de entrar al quirófano, ¿de acuerdo?, se hace una medición de partículas, ¿vale? El sistema de ventilación y climatización siempre está en marcha, ¿vale? Y hay una medición de partículas monitorizada, ¿vale? Y entramos al quirófano, pero no entramos como el que entra a dar una vuelta. Cada una de esas personas, ninguno son médicos.
Estos de aquí, seguro que ninguno son médicos, porque yo ya lo he hecho. Al final, todos ellos tienen, como aquel que dice, un protocolo a seguir. Esas personas que veis ahí, pues puedo ser yo, de acuerdo, o tú, en el cual se nos estipula que en el minuto 5 tienes que ir a recoger un papel del suelo, que en el minuto 7 fulanito tendrá que dar una vuelta alrededor de la mesa de operaciones como que estás dándole un utensilio, ¿de acuerdo?, al cirujano, etcétera, etcétera. Es decir, que esto que veis aquí es como una obra de teatro en el cual se están haciendo mediciones de CFUs sobre las 4 esquinas de los retornos. Se está haciendo medición de CFU, si os dais cuenta, sobre la mesa de operaciones. Veis que ahí, no sé si os lo habéis visto, que le ha hecho como si le pasa algo. No le pasa nada. Simplemente se intenta hacer una simulación lo más real posible de cómo se mueve la gente dentro de un quirófano. Porque, insisto, el que ensucia el quirófano somos las personas y cómo nos movemos dentro del quirófano. Entonces, José Antonio, no hay referencias, no puedo deciros que las hay. Insisto, esperamos que las haya en breve, principalmente en el Hospital Clínic de Barcelona, que tiene 2 quirófanos ISO 5 que prácticamente estamos esperando que se cierre ya, pero no están. Y podemos invitaros a ver esto. Pues genial. Perfecto, pues nada, Juan, pues muchas gracias por tu participación y Gracias a vosotros. Y estaremos pendientes. Hemos sido 30 asistentes como media. Yo creo que si nos han aburrido mucho, ya nos damos la discusión ha sido interesante. Han aguantado, que es interesante, Juan Antonio. Ha estado bastante bien. Bueno, está. Pues oye, bueno, yo creo que nadie más tiene dudas, ¿no? Digo, por ir despidiéndonos. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada. Juan Antonio, recordamos, agradecerte de nuevo otra vez la participación, ¿vale? Por supuesto. Muy amable desde el principio y un colaborador y nada, muchas gracias y estamos en contacto. Perdón, esta presentación no la mandaste, ¿no, Juan Antonio? ¿O no? Si no la he mandado, te la puedo enviar, José Antonio. Sí, no, para yo no tengo, me parece. La documentación la compartimos también. Si no te importa, me la pasas y la comparto yo con los compañeros, ¿vale? De acuerdo. Sí, ahora colgaremos la presentación como el resto en el canal de YouTube para que sea libre y accesible. Y bueno, pasaremos una encuesta también a los compañeros para que valoren el tema, la sesión y bueno, y presenten también nuevos temas de interés para intentar traerlos, ¿de acuerdo? Así que bueno, gracias a todos. Y por mi parte, Álvaro, a ver si consigo tener muchos motivos para ir a vuestra tierra, que siempre estoy de maravilla por ahí. Cuando quieras. Muy bien, pues esperemos que sea así. Muy bien, hombre. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Dios. Muchas gracias. Hasta la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Menudo. Estás grabando, ¿eh? Sí, sí.